Hola amigos, yo soy Aarón Huerta Gutiérrez, estudiante de séptimo semestre de medicina en la UV, tu colega Ambata. Y bueno, si el día de hoy estás aquí por pura curiosidad o por alguna razón que tienes que estudiar para un examen o te pidieron estudiar este tema porque lo van a ver en estos días en clases, pues déjame decirte que aquí no seguimos un orden en específico. Realmente nosotros en este canal, bueno, yo trato en este canal de traer un tema variado. De vez en cuando vemos una cosa, de vez en cuando vemos otra. Un día vemos mama, otro día vemos ovario. Después podemos estar viendo riñones, fisiología, electrocardiograma. Realmente varía mucho. Porque el objetivo de todo esto no es necesariamente seguir una cronología de temas, sino estar aprendiendo constantemente temas nuevos, estar variando, estar relacionando las cosas, porque al final del día pues de eso se trata la medicina, ¿verdad? Entonces amigos, pues ya sin alargarnos más, vamos a comenzar el día de hoy hablando de aparato reproductor femenino y específicamente vamos a hablar de los ovarios. Todo esto pues desde el punto de vista histológico, aunque ciertamente vas a aprender más allá de lo histológico, porque decir que histológico se queda corto. Vas a entender bien cómo funciona el ciclo ovárico, por lo menos el desarrollo, y todo esto lo estoy sacando de el Paulina, que bueno, antes también era conocido como Ross. Así que bueno, también te tengo que decir que esto, si lo entiendes bien, te lo juro, es que así te lo firmo, tienes que entender bien esto, porque si tú lo entiendes bien va a servir mucho para cuando lleves ginecología, para cuando lleves obstetricia. Muchas patologías se relacionan con esto: entender placenta, entender ovario, entender útero. Entender todo esto te va a abrir las puertas más adelante, ¿ok? Igual fisiología. Así que vamos a comenzar. Primero vamos con los fundamentos. Los fundamentos, la pieza clave, la base. Primero tienes que saber que la mujer tiene órganos sexuales. Eso supongo que ya lo intuyes. Pero tiene órganos sexuales internos y tiene órganos sexuales externos. Cuando hablamos de órganos sexuales externos, vamos a tener el monte de pubis, vamos a tener los labios mayores, vamos a tener también los labios menores, el orificio uretral, el orificio vaginal, el clítoris, también el himen, el vestíbulo vaginal, etcétera, todo lo que se puede ver por fuera. Y cuando hablamos de órganos sexuales internos, vamos a tener a los ovarios, vamos a tener a las trompas, el útero y la vagina. ¿Ok? Entonces, una vez entiendes esa diferencia, también tienes que saber que los órganos sexuales van a tener cambios muy marcados, cíclicos a lo largo de la vida de una mujer. Estos cambios se van a dar más que nada por una actividad hormonal y una actividad nerviosa en ciertos puntos de la vida. ¿Cuáles son esos puntos? El primero que se va a presentar es la menarquia. La menarquia va a ser alrededor de los 9 a los 14 años y un punto medio va a ser 12.4 años. De ahí le va a seguir el ciclo menstrual, el inicio del ciclo menstrual. De ahí un punto muy importante es el embarazo. Y por último la menopausia o climaterio, que va a ser de los 45 a los 55 años, ¿ok? Y bueno, va a tener una media de 51.4 años. Estos periodos son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Me dirás. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer es joven, o digamos una mujer es una niña aún, las mamas son bastante pequeñas, no se han desarrollado, y cuando inicia la menarquia estas mamas empiezan a crecer. Entonces digamos que histológicamente y anatómicamente hay un cambio. Y cuando nuestro sujeto ya pasa a tener un embarazo, pues las mamas aún crecen más. Entonces ahí está habiendo un cambio que se puede observar desde el punto histológico, desde el punto fisiológico y desde el punto anatómico. Entonces a lo largo de estos periodos de la vida de una mujer vamos a ver cambios importantes. Por eso es que hay que saber cuáles son, ¿verdad? Para poder establecer en qué periodo nos encontramos. Ahora bien, volviendo a los órganos internos y específicamente a los ovarios, que es lo que nos importa, vamos a ver cuáles son sus funciones.
aún seguimos en los fundamentos, aún no nos metemos a la histología. Bueno, obviamente tú ya intuías que los órganos sexuales pues tienen funciones, ¿verdad? Ahora, suponiendo que a ti te preguntan en la clase, oye fulanito, ¿cuáles son las funciones de los órganos sexuales de la mujer? Y tú dirías lo que más o menos intuirías, que sería, no, pues la menstruación y la fecundación, y pues y ya no te acuerdas de más. Bueno, pues no estarías tan perdido realmente, pero la respuesta correcta sería decir que los ovarios sirven para la gametogénesis, que es literalmente pues la producción de gametos, gametogénesis, origen, y esteroidogénesis, es decir, la producción de esteroides. Por la parte de la gametogénesis nosotros vamos a tener lo que es la ovogénesis, que la ovogénesis pues vamos a tener la producción de ovocitos, que son gametos en desarrollo, y óvulos, que ya van a ser esos gametos maduros. Y por el otro lado vamos a tener estrógenos, que van a servir para el crecimiento y la maduración, y los progestágenos, que van a preparar a los órganos sexuales. Entonces, esas serían las funciones de los ovarios. Una disculpa si tengo los ojos medio cerrados, es que ya tengo un poquito de sueño, pero aún así quería traerles este tema. Así que bueno, con eso ya concluiríamos esta sección de los fundamentos. Ya se acabaron los fundamentos. Ahora sí vamos un poco más a la histología, pero primero, antes de pasar a la histología, hay que entender la anatomía. Por eso es bonita la histología, porque mete todo. Entonces, bueno, la estructura de los ovarios. Si tú te habías preguntado o no te acordabas bien en anatomía de cómo estaban esos ovarios, si pensabas que simplemente estaban como por ahí flotando simplemente, pues no, los ovarios están sujetados, ¿ok? ¿Y qué los sujeta? Primero que nada vamos a tener algo así bien grandote, que sería esto, y esto va a ser el ligamento ancho, por eso está grande. El ligamento ancho va a fijar la parte posterior del ovario. De hecho, mira, aquí tengo mis audífonos. Vamos a suponer que esto es el ovario y esto sería el ligamento ancho. Entonces aquí estarían, ¿ok? Bueno, ahora también vamos a tener el ligamento ovárico, que va a unir al polo inferior del ovario con el útero. Y vamos a tener también al ligamento suspensorio, que va a estar uniendo al polo superior a la pared pélvica. Una cosa importante es que vamos a tener el mesoovario, y es que sabemos que el ligamento ancho va a estar en la parte posterior del ovario. Sin embargo, va a haber como una cosita entre el ovario y el ligamento ancho, va a haber como un tendoncito ahí, que es lo que va a estar sujetándolo, lo que lo va a estar uniendo, y es esta pequeña cosita que se ve aquí. Y bueno, ese es el mesoovario. Va a ser un pliegue peritoneal que va a suspender al ovario y lo va a unir a la cara posterior del ligamento ancho, ¿ok? Entonces tenemos ligamento ancho y mesoovario. Esto es el ligamento ancho y esto es el mesoovario. Listo. Con eso ya tenemos clara la estructura del ovario. Ahora sí, vámonos a la histología. Pero mira, si tú pones atención, la histología se te va a hacer sencilla. Te lo juro que no tiene por qué ser complicada. Pero para que tú entiendas la histología, yo te lo voy a llevar de la manita. Yo te lo voy a ir explicando pasito a pasito. Pero para que tú la entiendas, yo te voy a pedir una única cosa. Y es que cuando tú quieras, es más, voy a dejar mi lápiz. Cuando tú quieras entender, digamos, cualquier órgano en histología, lo primero que tú tienes que haber entendido bien son los primeros capítulos que el libro te entrega. ¿Qué es? Pues los tipos de epitelios que hay, que ya tienes que haber leído tejido adiposo, tejido conjuntivo, tejido sanguíneo. Y una vez tú has leído eso, ya prácticamente has leído todo o gran parte de todos los órganos los vas a entender. Porque muchas de las células que vas a encontrar en esos capítulos se van a estar repitiendo en las demás partes del cuerpo. Es como llevando esto a los legos, sería decir que supongamos que tienes 3 piezas de Lego, que son las piezas más comunes: el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. No sé si existe triángulo, pero el triángulo. Entonces, cuando tú quieras armar un Lego grandote, en ese Lego grandote también vas a encontrar cuadrados, también vas a tener rectángulos y también vas a tener triángulos.
Entonces es justamente eso a lo que yo me refiero. Y ahorita lo vas a ver. Ok, entonces aquí tenemos nuestro ovario. Nuestro ovario lo vamos a dividir en dos partes iniciales. Vamos a tener una médula que está en el centro y una corteza que es lo restante que no es médula. La médula ya en la imagen histológica va a ser esta que está aquí. La puedes ver porque incluso se ve bien diferenciada. Sí tiene una diferencia bastante clara con todo lo demás. Incluso es un poquito más blancuzca, tiene un tono más blanco. Así que sí se ve fácil, o sea, a ojo lo puedes diferenciar. La médula va a ser una porción central, mira, quiero que veas esto, dice una porción central de tejido conjuntivo laxo, va a tener vasos grandes y tortuosos, vasos linfáticos y nervios. Y aquí te puse una imagen de cada cosa. Y es que vamos a entender parte por parte, ¿verdad? Y es que mira, dice tejido conjuntivo laxo. Por eso yo te digo que tienes que haber leído todo lo demás o tener buenas bases, pero aún así te lo voy a explicar, mira. Tejido conjuntivo laxo. Cuando tú piensas en tejido conjuntivo laxo, ¿qué esperas encontrar en el tejido conjuntivo? ¿De qué se compone el tejido conjuntivo? Pues el tejido conjuntivo se compone de fibroblastos. Fibroblastos que van a secretar fibras de colágeno. Es decir, todo esto que se ve rosado, que se le conoce como eosinófilo, todo esto rosadito, son las fibras de colágeno. Y esto que se ve un poquito más basófilo, un poquito más moradito, son los fibroblastos. Como dice laxo, quiere decir que laxo, es decir, hay pocos fibroblastos, hay poquitos, es menos denso, por eso se ve más blanquito. Entonces, si tú haces un aumento en esta médula, tú vas a encontrar estos fibroblastos. También vas a encontrar vasos. Es decir, que en los vasos tú los vas a diferenciar porque los vasos van a tener una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima. Y en su centro vamos a encontrar células sanguíneas, vamos a encontrar láminas elásticas que los están rodeando. Entonces, si nosotros hiciéramos un aumento en esta médula, pues encontraríamos eso. También encontraríamos vasos linfáticos que también tienen sus respectivas túnicas y en su interior también vamos a encontrar células linfáticas. Entonces, cuando tú ya leíste todas esas bases, pues ya sabes identificar lo que está ahí, pero sabiendo esto ya sabes lo que vas a encontrar, ¿verdad? Así que no es muy complicado. Ahora, por el otro lado, lo que es la corteza. La corteza vamos a tener lo que son folículos ováricos. Los folículos ováricos van a ser estos círculos que vas a poder ver bien aquí. Ahorita tal vez no los vas a saber diferenciar en qué estadio se encuentra cada uno, pero de momento tú solamente quédate en que son estos círculos que parecen ojos, ¿ok? Tripanofobia o no sé cómo se llama a las personas que les da un poco de cosita como ver muchos ojos o cosas así, pues sería más o menos todos estos circulitos. Esos son los folículos ováricos. Vamos a encontrar un estroma conjuntivo altamente celular, es decir, vamos a encontrar un tejido conjuntivo denso. Entonces, si dijimos que el tejido conjuntivo laxo son pocos fibroblastos, el tejido conjuntivo denso van a ser más fibroblastos. Y esto te lo puedo poner de ejemplo, como si tú fueses a hacer un huevo estrellado. Vamos a imaginar que tienes tu sartén y en un sartén simplemente echas 3 huevitos y la yema del huevo serían los fibroblastos y la clara sería todo esas fibras de colágeno. Entonces, si tú echas 3 huevitos, pues va a haber mucha clara y poca yema, ¿verdad? Porque nada más son 3 huevitos en un sartén. Entonces, eso sería laxo. Y si yo, por ejemplo, agarro y echo 6 huevos en un sartén, pues va a haber muchas yemas, van a estar todos así pegados, apelmazados en el sartén, porque pues un sartén chiquito y 6 huevos, pues entonces eso ya está denso. Entonces eso es un tejido conjuntivo denso. Así que en la corteza eso es lo que lo va a caracterizar, ¿ok? Y también vamos a tener fibras de músculo liso, que bueno, van a ser haces eosinófilos, pues tejido muscular. Si ya leíste tejido muscular va a ser más sencillo. Así que esas dos divisiones iniciales tenemos médula y tenemos corteza, ok, bastante sencillo hasta ahorita. Ahora, a nuestro ovario, si tú te fijas, va a tener todo este borde exterior
¿Qué es ese borde exterior? Pues va a ser la superficie del ovario. Y la superficie del ovario se conoce como epitelio germinal. Va a ser una sola capa de células. Si tú observas bien, van a ser células cúbicas. Son como pequeños palitos. Esas células van a ser casi aplanadas en algunas partes, pero esencialmente van a ser cúbicas. ¿Y por qué es tan importante? Me vas a decir, y yo te voy a responder. Es importante porque el 70% de los cánceres ováricos van a surgir de la superficie, es decir, del epitelio germinal. Entonces, muy importante que sepas cómo se llama ese epitelio. Ahora, por debajo del epitelio germinal, que es este que va aquí, vamos a tener esto que está justamente debajo, y esto se conoce como túnica albuginea. La túnica albuginea va a ser tejido conectivo denso y fibroso que va a estar debajo justamente y va a servir como una cápsula protectora para el parénquima del ovario. Es decir, que todo lo que está dentro del ovario necesita protección. Es como, nuevamente tomando el ejemplo de mis audífonos, muchos tendrán unos audífonos de estos en su casa. Lo que está dentro, esto sería mi ovario. Bueno, yo no tengo ovario, pero supongamos que este es mi ovario. Y dentro, todo lo que está dentro es el parénquima, todo lo que lo conforma. Y por fuera, pues necesita protección por si se lleva a dar algún golpe. Entonces eso es la túnica albuginea, tejido fibroso. Porque necesitamos proteger todos esos folículos que el día de mañana pues ya van a ser ovocitos maduros, etcétera, etcétera. Entonces necesitan ser protegidos ante cualquier fuerza mecánica, como por ejemplo si nuestro sujeto va en una bicicleta y recibe un golpe muy fuerte en la pelvis, necesitan protección, ¿verdad? Todos esos folículos. Perfecto. Entonces espero y se haya entendido lo que es la túnica albuginea. Ahora, debajo de la túnica albuginea nosotros vamos a tener estos círculos, estas manchitas blancas que decíamos antes que eran como ojitos. Mira, aquí se pueden ver, aquí también, aquí en todo esto se pueden ver. Y acá pues tal vez no puedo hacer tanto aumento, pero ves que observa bien, presta atención si no busco una imagen y vas a ver que todo esto está lleno como de circulitos, muchos circulitos. Mira, toda esta zona está llena de circulitos. Pues esos son los folículos primarios iniciales o folículos primordiales, ¿ok? Entonces todos estos folículos primordiales van a estar alrededor de todo el estroma de la corteza y la túnica albuginea. Entonces todo esto es corteza y todo esto es túnica albuginea. Entonces en medio de estos dos, todo esto va a estar lleno de estos folículos iniciales, ¿ok? Entonces el tamaño de estos folículos primordiales va a indicar el desarrollo. Del ovocito y tú vas a tener que diferenciar eso y yo te voy a enseñar cómo lo vas a diferenciar. De todos estos, aproximadamente la mujer va a tener de 600.000 a 800.000, o sea, de todos estos puntitos hay 600.000 a 800.000 a lo largo de su vida, y a lo largo de su vida más o menos 400 solamente van a alcanzar la madurez, van a alcanzar a crecer como este grandote que está aquí, ¿ok? Todos los demás van a ser reabsorbidos por el tejido y se van a atrofiar. Ok, ese es un dato interesante e importante. Ok, ahora sí vamos a hablar del desarrollo folicular histológicamente. Pero ahorita que lo entiendas histológicamente, pues también lo vas a entender de cualquier forma. O sea, ya vas a entender el desarrollo folicular. Muy bien, partimos de aquí. Todo esto que está acá, por favor, ignóralo, no leas esto, no le prestes atención hasta que yo te lo vaya mostrando y enseñando poco a poco. Vamos de izquierda a derecha, es decir, vamos a partir de lo que se encuentra aquí y vamos a partir de los folículos primordiales. Son los primeritos, estos chiquititos que están aquí. Estos chiquititos. Mira, primero que nada, en una laminilla tú no los vas a ver tan a detalle porque va a depender realmente del microscopio que estés utilizando y solamente que lo veas en imágenes, pues ahí sí, ¿verdad? Una imagen que te traiga el doctor, una imagen del libro o una imagen de un microscopio pues de alguna página como Universidad de Zaragoza o de Harvard, de la UNAM, por ejemplo, que tienen también imágenes acá bien chidas. Pero en la práctica, en tu laboratorio de tu escuela, obviamente no lo vas a ver así,
pero es importante que lo sepas. Bueno, el folículo primordial tiene aproximadamente un tamaño de 30 micras, es más o menos chiquito, es bastante pequeño. Ahora, lo importante que tú te tienes que llevar es que recuerdes que este que está aquí es el epitelio, ¿verdad? Lo que está debajo es la túnica albuginea que los está protegiendo, y ahí ya los vamos a tener a ellos. Fíjate, todos estos circulitos que están ahí, ¿ok? Estos circulitos son esta imagen que tenemos acá, esta imagen de dibujo. Ahora, fíjate, lo que está aquí es el citoplasma del oocito, o el citoplasma del ovocito, como le quieras decir. Y esto que está aquí es el núcleo. Lo importante es que vamos a tener células foliculares. Las células foliculares son estas que están aquí. Estas células foliculares van a ser una sola capa, eso es importante, una sola capa. Fíjate que son una sola capa, y esta única capa de células aplanadas van a estar recubiertas por esta línea roja que se ve aquí, y esto va a ser una membrana basal que las va a estar recubriendo. Eso es importante porque esta membrana basal la vamos a tener de aquí para adelante un buen rato, y va a delimitar, ¿ok? Va a delimitar nuestro folículo. Entonces, en el citoplasma que vamos a encontrar, pues si leíste y sabes de células, pues sabes que en el citoplasma, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también algo llamado como cuerpo de Balbani, por ahí si lo llegas a escuchar. El cuerpo de Balbiani no es más que un cúmulo de vesículas y membranas de Golgi y retículo endoplasmático rugoso, porque si en un microscopio tú no vas a poder ver esas vesículas ni nada de eso. A lo mucho podrás ver esas pequeñas manchas, y esos son los cuerpos de Balbani, que es como todas esas vesículas, todos esos organelos ahí acumuladitos, ¿ok? Entonces, con eso ya finalizamos el folículo primordial, que sería estos que están aquí, los más pequeños de todos. Esos son los folículos primordiales. Eso tienen cosas esenciales a recordar: la lámina basal y las células planas, ¿ok? Que son las células foliculares. Ahora, lo siguiente es el folículo en crecimiento, y el folículo en crecimiento se va a dividir en folículo primario y folículos secundarios. Vamos a empezar con el folículo primario. Si tú observas bien, fíjate lo que pasó aquí. ¿Recuerdas que las células foliculares eran una sola capa? Como podrás ver, las células foliculares se han multiplicado. Ahora aquí tenemos 3 capitas bien claritas, y esas células foliculares aplanadas ahora son células foliculares multilaminares. Hay más láminas, se han estado multiplicando, ha estado engrosándose. Es decir que un circulito de estos sigue siendo ahora este grandote, ¿ok? Aquí todavía tenemos su núcleo, eso se ha mantenido. Lo interesante e importante aquí a diferenciar es justamente eso: células foliculares multilaminares. Y esta estratificación va a formar la granulosa, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, todo esto se va a conocer como granulosa. Y la granulosa está formado de nuestras células foliculares que se han estado laminando capita sobre capita. Ahora, dentro va a estarse formando esta pequeña línea que se logra apreciar aquí, que es como de un rosa más fuerte, un poquito más eosinófilo, y eso se conoce como zona pelúcida. Y bueno, la zona pelúcida va a ser importante porque aquí es donde van a estar los receptores que van a recibir al espermatozoide. Y bueno, la zona pelúcida se va a componer de 4 glucoproteínas. Es fácil de recordar porque inician con Z y de ahí nada más es 1, 2, 3, 4. Z1, Z2, Z3 y Z4. Son estos receptores que están aquí. Y cuando un espermatozoide llegue y se una a un receptor, lo que va a pasar en la zona pelúcida es que todos los demás receptores van a cambiar su forma, y así ningún otro espermatozoide se va a poder unir. Eso es interesante. Muy bien, entonces eso sería el folículo primario. La principal característica que lo diferenció del folículo primordial es que las células foliculares se han laminado, han dado paso a la formación de la granulosa y a la formación de la zona pelúcida. Ahora,
el folículo secundario. Fíjate qué cambio hay de esto a esto que está acá, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas tenemos aquí? Pues si tú te fijas, aquí la granulosa pues se mantiene, ¿verdad? Incluso se han laminado más, o sea, se han seguido multiplicando. Esto ha crecido en tamaño. Ahora, la zona pelúcida incluso ahora se ha marcado más. Lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener esta cosita que se ve aquí, fíjate, esta mancha, y esta manchita se va a conocer como antro o líquido folicular. Esta es la característica distintoria, aquí por eso te lo enseñé en rojo. ¿Qué distingue un folículo secundario de uno primario? Que aquí ya hay un antro, ya hay una laguna, un líquido folicular. Esa laguna es lo que lo va a distinguir. No está grande, porque después esa laguna se agranda. Ahorita está chiquitita, pero ya es distintoria. Y todo lo demás, pues digamos que dentro de lo que cabe va a seguir siendo igual. Simplemente que por la parte exterior, ¿te acuerdas que yo te dije que no se te olvidara que vamos a tener una membranita, esta membranita basal que está aquí rojita, que están manteniendo encerradas a todas las células de la granulosa, a todas estas células foliculares que se multiplicaron? Pues aquí está, es esta pequeña línea que se logra apreciar. Pues fuera de esa pequeña línea va a haber tres cositas que se han formado. Bueno, son dos de hecho. Vamos a tener la teca externa y la teca interna. Ok, vamos a tener algo llamado teca folicular. Y esta teca folicular en su porción externa va a ser simplemente tejido conjuntivo, es decir, fibroblastos, músculo liso y haces de fibras de colágeno. Y en la teca interna la diferencia que va a tener de la externa es que va a estar vascularizada, va a tener células cúbicas y fibroblastos. Realmente no vas a poder diferenciarlas como tal porque no hay límites definidos, lo único que las diferenciaría es esa vascularización, pero sí vas a poder distinguirlo de la granulosa porque la granulosa es avascular y además tiene esta membrana basal que pues las separa. Pero fíjate cómo se ve aquí como si fuera un remolino de células por fuera, y se ve como una parte un poco más rojita y una parte un poco más blanca, y esa diferencia de tono es porque una está vascularizada y la otra no, pero es tejido fibroso al final del día. Y esas son las tecas, por si te suena la teca, pues ahí está la teca. Ahora vamos a tener también los cuerpos de Karl-Exner. Los cuerpos de Karl-Exner van a ser pequeñas lagunitas blancuzcas que se van a formar en nuestra granulosa, pero no van a ser más que material extracelular de proteoglucanos y hialuronato, ¿ok? No es nada del otro mundo, es medianamente sencillo. Muy bien, ahora ya pasaríamos a la parte final. Ya si llegaste hasta aquí eres un crack porque ya llegaste a casi literalmente, bueno, ya llegaste al final. Es el folículo maduro o de Graf. Este te va a sonar porque luego lo mencionan mucho los doctores. El folículo de Graf. ¿Qué es el folículo de Graf? ¿Te acuerdas que del folículo secundario su distinción era ese antro que se había formado, esa lagunita? Pues fíjate, ese antro se ha agrandado mucho más y ahora tiene una forma de media luna. Ok, ahí está esa forma de media luna y se ha formado algo conocido como la corona radiada, que fue una pequeña porción de la granulosa que se fue desplazando y quedó rodeando a el núcleo. Y todo lo que está por acá también es granulosa, todo esto que está por aquí es granulosa y quedó conectada con la corona radiada por medio de este pequeño pedículo que se conoce como cúmulo óforo, que bueno, es un montículo abultado de células de la granulosa. Cúmulo óforo es este cuellito que se formó aquí, ok. Y por acá todavía vamos a tener a lo que es la teca interna y la teca externa, y aquí si tuviéramos un microscopio y hiciéramos un aumento veríamos todavía esa membrana basal y todo lo que está por dentro. Tú ya vas a saber que son células de la granulosa. Y acá pues tenemos esta imagen, ¿ves? Esto es el antro, esto que está aquí es el núcleo, esto que está aquí es el pedículo del cúmulo óforo,
y por acá deberíamos de tener más células de la granulosa y por fuera la teca interna y la teca externa. No es tan complicado. Te juro que esto es bastante sencillo, nada más es de leerlo, analizarlo e irse haciendo las imágenes en la cabeza. Y listo, con eso quedó la histología. Ahora vamos a asentar un poco la información con relacionándolo un poco con algo clínico, ¿verdad? Que a todos les gusta lo clínico. Mira, ¿qué pasa en el ovario? Habíamos dicho que una de sus funciones era ser hormonal, sintetizar hormonas y entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues en el ovario se sintetizan estrógenos. ¿Y cómo se sintetizan estos estrógenos? Pues ya una vez que tú entendiste lo que acabamos de explicar, vas a entender esto, que es el modelo de doble célula. ¿Qué es el modelo de doble célula? Recordarás que teníamos una lámina basal y por fuera de nuestra lámina basal, teníamos las células de la teca interna que estaban vascularizadas, que eran células de tejido fibroso, cúbicas, y por fuera, más afuera, teníamos las células de la teca externa, ¿verdad? Y por dentro, por acá, por la parte de adentro, tenemos nuestras células foliculares. Bueno, estas dos tienen una relación un poco unidireccional, ¿ok? Ahí las dos se mensajean a través de la lámina basal. ¿Qué sucede? Fíjate, las células de la teca interna que están por fuera, recuérdalo, están por fuera, van a recibir colesterol de los vasos sanguíneos y ellas van a recibir este colesterol y lo van a transformar en andrógenos como la testosterona. Y qué curioso, ¿no? Que en el ovario se sintetice testosterona en mujeres. Pero lo que sucede es que esta testosterona, porque el colesterol no puede atravesar esta lámina basal, entonces se transforma en testosterona aquí para poder ser enviado hacia adentro del folículo que está en crecimiento para que las células foliculares lo puedan transformar en estrógenos, ya que ellas tienen la aromatasa. Esta enzima permite transformar los andrógenos en estrógenos. Recuérdalo muy bien, andrógenos en estrógenos. Y esto es muy importante. Ok, esto es muy importante porque, bueno, te puedo comentar algo, y es que, por ejemplo, los fisicoculturistas, ellos, y tú dirás, bueno, los fisicoculturistas no tienen ovarios, pero digamos que algo similar pasa en el hombre, y es que cuando los fisicoculturistas se inyectan testosterona, la aromatasa, que también los hombres la tenemos, transforman esa testosterona en estrógenos, y por eso les ocurre la ginecomastia a algunos. Por lo tanto, se tienen que inyectar también inhibidores de la aromatasa. Eso es un dato interesante que va a servir para que te acuerdes de este tema. Entonces, ¿qué sucede en la mujer? Pues en la mujer pasa que cuando hay un exceso de colesterol a nivel sanguíneo, todo este colesterol llega a las células de la teca externa, estas lo transforman en andrógenos como la testosterona, pero transforman una cantidad demasiado grande, tanto, no lo pueden sintetizar las células foliculares, no se dan abasto, no pueden transformar toda esa testosterona, todos esos andrógenos en estrógenos, porque la aromatasa no se da abasto. Entonces, cuando esto ocurre, pues aquí es donde ocurren ciertas patologías. Una de ellas es conocida como el SOP, el síndrome del ovario poliquístico, que ya cambió de nombre y ahora se llama síndrome de disfunción metabólica y reproductiva. Y fíjate, tiene mucha razón el cambio del nombre, porque si tú lo piensas, no es realmente un problema que se está originando en sí en el ovario, sino que tiene mucha relación con lo metabólico, porque dijimos que venía de base de un exceso de colesterol, un sobrepeso, entonces todo esto desencadenaba en el ovario. Así que sí, tiene mucha razón que tenga lo de metabólico, ¿verdad? Ya lo estás entendiendo, supongo yo, que un poco más. Entonces,
Cuando tenemos este síndrome, que de momento para fines prácticos le vamos a decir SOP, cuando tienes un ovario poliquístico, pues se relaciona con ovarios agrandados, con múltiples quistes foliculares, periodos menstruales irregulares. ¿Por qué van a ocurrir estos periodos menstruales irregulares?, te preguntarás. Bueno, lo que sucede es que la teca, la túnica albúgina, va a agrandarse y todos los folículos primordiales, todos los folículos iniciales que estaban acá, no van a llegar a crecer porque les faltan esas hormonas necesarias para que puedan madurarse. Entonces se van a atrofiar y se van a conocer como ovarios ostra. Tú los vas a poder ver en el microscopio así, blanquecinos. Son como canicas blancas, ovarios ostra, que son más que quistes foliculares llenos de líquido y folículos atróficos. ¿Ok? Entonces, como hay tantos folículos atróficos, por eso el ovario se agranda. Por eso dicen que el ovario está lleno de quistes. Y todo esto se va a relacionar con obesidad, vello facial, acné y piel grasa. ¿Por qué el vello? ¿Por qué el vello? ¿Por qué el acné? Porque hay un mayor aumento de la testosterona, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí en la patogenia, pues es simplemente lo que ya te acabo de explicar, que hay un fallo en la conversión, te puedes quedar con eso, un fallo en la conversión, y eso genera el ambiente adecuado, un ambiente hiperandrogénico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para estas mujeres? Pues sensibilizarlas a la insulina, es decir, dar el tratamiento de base para este síndrome metabólico, perder peso, fertilización in vitro y terapia con estrógenos y progesterona. Claro que este tema ya es un tema clínico aparte que habría que estudiar bien a detalle, pero con esto te puede quedar un poco más claro cómo se relaciona con todo lo que acabas de aprender. ¿Ok? Entonces, eso habría sido el resumen de aparato reproductor femenino, ovarios, histología, bastante fácil. Entonces, ¿en qué quedamos el día de hoy? ¿Cuál es el diagnóstico del día de hoy? El diagnóstico del día de hoy es que vas por muy buen camino, amigo mío. Así que bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado. Deja tu like si te gustó y nos vemos en el siguiente tema. Adiós.